Le damos la bienvenida, doctor Ulloa. ¿Sí me escucha, verdad? Muy bien, Jimmy. Muchas gracias Perfecto. por la presentación. Doctor, me gustaría, para empezar la entrevista, que usted nos aporte alguna información sobre este elemento, digámoslo así, nuevo que apareció. Y esto es el diálogo, más que el diálogo, los chats en hebreo que corresponden a una supuesta conversación de la familia de su defendido, del asesinado, con un periodista israelí y que fue transmitida a un periodista ecuatoriano, Galo Arellano, que puesta en español, da cuenta de que al señor Dahan lo habían amenazado, le habían sacado plata y había sido víctima de extorsión en la cárcel. ¿Es verdad eso? Bueno, debo indicarle que mi patrocinio profesional estaba primero enfocado netamente a lograr un procedimiento abreviado por el tema del uso doloso de documento falso, ¿no? Como él aceptaba justamente la infracción que cometió, se estaba buscando la pena justa. Dentro de la interacción que hubo como abogado-cliente, yo le pedí que me haga un relato de todas las circunstancias, muchas de ellas relacionadas justamente con el tema de cómo obtuvo esa credencial. Cuando una persona se encuentra privada de la libertad y sobre todo un extranjero, imagínense que no tiene una fluidez de comunicación dentro de un centro carcelario que no ofrece las garantías para las personas privadas de la libertad, y eso nos consta por noticias que se han difundido de los desmanes, de muertes, etcétera, que ocurren al interior. Indudablemente en él existe o existió como en cualquier persona una percepción natural de que su vida corría riesgo, pero le soy muy enfático, yo no recibí de él una comunicación directa de que me ha indicado he recibido amenazas de tal persona o tal persona a mí me está extorsionando para no decir algo o para estar en una mejor condición dentro de la cárcel. Si no, yo hubiera sido una de las primeras personas que hubiera alzado la voz y me hubiera quejado públicamente por el maltrato recibido de un ciudadano extranjero. Ahora, doctor, igual, ¿no le parece en todo caso raro que su cliente no lo haya comentado? O yo no sé, bueno, vamos a procurar la versión del compañero periodista Arellano, porque querría decir entonces que ese audio, que ese chat en hebreo, que incluso lo presentó, no existió nunca, porque de ser cierto, él sí habría sido víctima de presiones, de extorsión, hasta habló de que ha tenido que entregar alrededor de $60,000 a diferentes personas, que no dio los nombres, dentro de la cárcel. Mire, el ciudadano israelita era una persona que antes de que yo ingrese al ejercicio de su caso, tenía por lo menos unos 4 o 5 abogados anteriores, ¿ok? Él indudablemente se sentía muy desconfiado del medio, no sabía en qué abogado desconfiar, en qué abogado confiar, porque cada quien tenía una forma diferente para defenderlo. Para mí no fue difícil porque no se contraponía con la ética profesional con la que ejerzo mi profesión, porque se trataba de una persona que iba a asumir una responsabilidad, más no una persona que siendo culpable yo tenía que defenderlo como que fuera inocente. Eso no hubiera hecho. Sin embargo, como iba a asumir su responsabilidad, yo estaba dispuesto a asumir el reto de lograr una pena justa en un procedimiento abreviado, porque a ese momento ya no cabía colaboración eficaz, ya habían declarado, además ya habían dado las claves de teléfonos, ya había sido ordenada la pericia, solamente era cuestión de, por tramitología, hacer las audiencias correspondientes para hacer la explotación. O sea, solamente cabía un procedimiento abreviado. Yo no quiero en lo absoluto indicar de que la familia esté mintiendo, para nada. Seguramente él tuvo comunicación más fluida. ¿Quién más que la familia para confiarle cosas sumamente íntimas de lo que está viviendo esta persona al interior? Y obviamente lo que requerimos de las autoridades ecuatorianas es que se haga una investigación profunda para que este crimen no quede en la impunidad. Hay una familia que hay que darle explicación cómo murió, quién fue la persona que materialmente atacó a Shai, si es que hubiera actor intelectual, quién fue, y también un pueblo israelita que merece explicaciones de qué es lo que pasa con sus nacionales aquí en el país. Una pregunta hay varias, le digo, antes de que intervenga Omar.
Cuando capturaron al señor Dayan con el socio en Santa Elena y que le encontraron $100,000 en el carro y después $200,000 en la casa, etcétera, ellos ya tenían la intención de no devolver el dinero, no entregárselo al supuesto proveedor, este señor Byron López, creo que es Byron Pérez, creo que se llama, de Quito. ¿Se iban a quedar con la plata o qué mismo pasaba? Porque por ahí va el inicio del enredo. Cuando ellos asumen esta intermediación de una negociación, ellos tenían que regresar a la ciudad de Quito, donde habían arrendado un departamento por algún tiempo en un condominio de lujo. Ellos tenían que regresar a la ciudad de Quito. Sin embargo, lo que me manifestó directamente Shai es que tuvieron problemas con el vehículo en que se transportaban y existía un riesgo de que en el trayecto de regreso hacia la ciudad de Quito tengan algún desperfecto mecánico que les obliga a quedarse en medio del camino. De esto de aquí se entregó alguna documentación de los chequeos que se hizo en la misma compañía relacionada con ese auto, indicando que supuestamente tenían que recibir unos repuestos en el transcurso de unos días, y por eso pasó algún tiempo, pero ellos no me manifestaron que la intención era quedarse con el dinero. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, le saludo a Omar Jaén. ¿Usted en qué fecha asumió la defensa del señor Dayan? Yo asumí la defensa hace unas 3 semanas atrás aproximadamente, ya una vez que había fenecido la etapa de instrucción fiscal, donde no había absolutamente nada que aportar, pruebas, medios de prueba, versiones, diligencias, ya no había nada que hacer. La única intervención mía era para que hasta antes o en el desarrollo de la audiencia preparatoria de juicio puedan ellos tener de la fiscalía una propuesta para recibir una pena adecuada conforme a un procedimiento abreviado, que es algo totalmente legal y amparado en el texto de ley. Doctor, entonces, a ver, hace 3 semanas, en ese periodo, en ese lapso de 3 semanas, en ese día se dio la conversación entre su cliente y el señor Bucaram. Desconozco en qué momento se dieron las conversaciones. Ya una vez que ocurre todo este hecho sangriento, nos enteramos básicamente de que habría una comunicación. Si yo hubiera participado, me hubiera enterado que él estaba conversando con ellos, indudablemente mi consejo jurídico hubiera sido que corte comunicaciones, porque eso no era saludable para la defensa ni tampoco para el abogado. Usted dice que su cliente, bueno, le creo por supuesto, pero su cliente se sometía al procedimiento abreviado, se declaraba culpable y quería colaborar con la justicia. ¿Culpable de qué? El documento falso. El proceso fue iniciado por un concurso real de infracciones. Un concurso real implica que por delitos autónomos e independientes, una persona puede sumar por todos estos delitos hasta una pena máxima de 40 años. ¿Ok? Pero esto no implica, no hay un impedimento legal que por ser autónomos e independientes, él pueda acogerse a un procedimiento abreviado por cada uno de ellos. En este caso, por el uso de documento falso. ¿Por qué razón? No por el otro delito. El otro delito que se le acusaba era enriquecimiento privado no justificado. No sobre ese delito, porque el momento en que existe un empresario quiteño que dice, oiga, ese dinero es producto de la venta de mis mercancías, se desvanece la posibilidad de que ese dinero haya sido obtenido de manera ilegal. Bien, entonces lo otro era por la falsificación de los documentos estos de la DEA, ¿verdad? Correcto, documentos de la DEA. Por eso es que inclusive Estados Unidos intervino dentro de la investigación por la seria preocupación que implicaba la falsificación. ¿Qué ha podido más o menos determinar de lo que ha averiguado, de lo que ha investigado, no que fue el móvil, ya sabemos cuál fue presuntamente el móvil, pero me pareció ver ayer o anteayer en un reportaje, doctor Ulloa, que usted ensayaba 2 o 3 posibilidades de la forma como murió su cliente. ¿Cuáles eran esos escenarios? Mire, yo lo dije por un acto de responsabilidad con la misma investigación, porque si no tengo en mi poder el protocolo de autopsia, si no tengo en mi poder los vestigios que fueron recabados por criminalística en el momento del levantamiento del cadáver, supuestamente hay cámaras de seguridad, no en el pabellón, pero sí cerca. Si no se cuenta con toda esa información, no se podría indicar con una certeza de tal forma
fue el crimen, si fue ordenado desde afuera, si hubo una orden desde adentro, si de pronto habría tenido de pronto algún enemigo dentro del pabellón o un enemigo dentro de la misma celda. Entonces desconocemos y por esa razón hablé de varias hipótesis del crimen que tienen que ser desmenuzadas, investigadas por la Fiscalía con la contrastación de las pruebas aportadas por criminalística, sobre todo por la DINASET. Una hipótesis también podría ser, si usted habla de la misma celda, es de su propio compañero de celda, es el otro, ¿cómo se llama el otro señor? Dentro de las hipótesis podría haber sido muerto por el propio compañero de celda. Por supuesto, es parte de las hipótesis, como cuando, por ejemplo, muere la esposa de alguien, siempre el primer sospechoso es el cónyuge, no necesariamente porque él sea, es sospechoso, entra en el círculo de la investigación. En estos momentos no hay el más mínimo indicio de quién fue. No hay un investigado, a nadie se le ha hecho algún tipo de declaración dentro de la cárcel. Es que están las investigaciones efectuándose. Lo que pasa es que imagínense, no sería prudente indicar, oiga, esto fue una orden de afuera, esto está relacionado con tal punto porque mencionaron en la versión a tal persona. No es responsable porque finalmente si yo vengo a dar una teoría que de pronto la DINASET junto con la Fiscalía descartan que efectivamente es, no me puedo dar el lujo de quedar mal, peor ante cámaras, ante ustedes periodistas serios. Hay que esperar. Claro. Doctor Ulloa, ¿qué le dijo su cliente, si acaso le comentó, porque usted ya nos aclaró que entró después de que se había cerrado el procedimiento legal? ¿Qué le dijo respecto de la coincidencia de que vivía en un edificio donde estaba el vicepresidente, el ex vicepresidente, más allá de que ya yo expliqué cuál era el origen de las famosas credenciales de la DEA, y que tenía presuntamente también la asistencia de 2 guardias permanentes? ¿Le comentó algo? Por supuesto, como esa sí era materia del contrato que tuvimos de honorarios profesionales, indudablemente fue en lo que yo me destaqué para poder extraer la información que podría ser utilizada en su defensa. Una de las primeras cosas que él mencionaba, ¿no?, es cómo lo obtuvo. Yo le pregunté cómo obtuviste estos documentos. Las 2 personas fueron muy claras en mencionar de que dicho documento fue entregado, fue propuesto por el empresario quiteño que aparece como acusador particular en este procedimiento. O sea, él les propone, como estaban en un periodo de pandemia y se dedicaban a la comercialización de insumos, él les había propuesto de que tengan unas credenciales. Mira, también yo y mi esposa las tienen. Con estas credenciales están fuera del radar, nadie los va a parar y ustedes pueden circular libremente. Entonces, adicionalmente, en esto entran los agentes civiles de tránsito, que también se encuentran actualmente aprehendidos, que ellos hacían de seguridad y escolta a este empresario. ¿Ya? Y el momento en que comienzan a hacer las negociaciones, también hacían escolta a Shay y a Oren. Esto se puede ver en videos, se puede leer en las versiones que dieron dentro de la Fiscalía. Por otra parte, y esas credenciales además costaron, porque el momento en que le proponen, le indican cuánto cuesta por las 2 credenciales, $7,000. Y ese dinero fue transferido directamente desde la cuenta del empresario quiteño hacia la cuenta de uno de los agentes de tránsito. Debo recalcar, Jimmy, que dentro del testimonio de vida, dentro de la entrevista que hice con mi cliente, jamás me indicaron a mí tener alguna relación directa, indirecta, de ninguna índole, ni con el ex vicepresidente, ni con un ministro, ni con secretarios de inteligencia que se mencionan. Indudablemente vivían en un condominio donde hay 2 o 3 ascensores, donde la persona tiene que esperar abajo y de manera casual tú puedes toparte con alguna autoridad. El contexto de la versión es refiriéndose a aquello, no se refiere a que hubo una relación de amistad o una íntima relación comercial de ninguna naturaleza. Si no creen, usted sabe que yo no tengo compromisos políticos con nadie, hubiera sido una de las primeras personas en denunciar que una autoridad de alto nivel estaría metida en un tema tan delicado. Doctor, ahora, ¿usted ha tenido acceso, me pregunto, en alguna diligencia, si es que acaso se ha dado después en los últimos días,
a formularle preguntas al empresario Pérez, ¿o no? Brian Pérez, creo que se llama. No, porque cuando ingresé estaba la instrucción cerrada, pero él rindió la declaración dentro de la instrucción fiscal. Y en cambio él menciona de que transfirió el dinero, sí, él confirma, hay un hecho no controvertido, la transferencia del dinero, porque no se puede negar que de una cuenta bancaria fue a la cuenta del agente de tránsito. Entonces, pero él menciona de que hizo esa transferencia porque Shai y Oren le exigieron que le paguen a la gente para la seguridad de ellos. Pero mire, más allá de esto, de estas versiones, que hay un hecho no controvertido, que es la entrega, la transferencia del dinero, esto se complementa fácilmente o toma sentido con el comunicado de los Estados Unidos, donde indica la declaración sobre el uso de identificaciones diplomáticas fraudulentas. Y si me lo permite, voy a leer la parte concreta. Dice, la Embajada de los Estados Unidos también tiene conocimiento de que varios miembros del personal de la embajada han sido detenidos mientras conducían en Quito en los últimos meses. En varios de estos casos se tomaron fotografías de la cédula, las placas y el automóvil. Para mí aquí toma sentido todo. Porque cuando usted viene y es parado por un agente de tránsito y le da su credencial, y los agentes de la embajada, que obviamente son muy preparados, se dan cuenta que le toman fotos a la credencial supuestamente para verificar la autenticidad, y le toman fotos a las placas. Y luego aparecen que estas identidades han sido entregadas a unos ciudadanos israelitas, toma coherencia, más que todo porque siempre la custodia de ellos estaba realizada dentro de la ciudad de Quito, y según las versiones, los mismos agentes de tránsito los acompañaron hasta la ciudad de Guayaquil. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras estaban al cargo de ellos o al cuidado de ellos, no tenían ningún problema en ser detenidos por ninguna autoridad. Doctor, algo que sí me llama la atención es que no se haya investigado, si acaso no ha sido así, por qué, por ejemplo, los señores, los dos israelíes, cuando vendieron las pruebas, no entregaron factura. Hay que averiguar, hay que ponerse a rebuscar, quizá porque tampoco el empresario les vendió con factura, yo qué sé qué, pero no sé si hay constancia de que se vendía con factura las pruebas, por eso tenían que estar con tanta seguridad. Bueno, aquí hay que destacar que ellos eran ciudadanos extranjeros y no tenían una cuenta bancaria en la cual podían hacer transferencias. Pero por otro lado, por supuesto, parte de la declaración de ellos devela que existe una serie de posibles infracciones que tenían que ser investigadas por la autoridad. Y es más, conozco que la Fiscalía, en su actitud responsable, ha iniciado varios procedimientos de investigación que no se puede descartar finalmente hacer un concurso real de infracciones y que por cada uno de ellas vaya a sumar infracciones contra los sospechosos o procesados. Que tenga usted un buen día, doctor. Abrazo virtual para usted.